En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a recordar brevemente cómo es la dinámica. Se lee el Evangelio y después hay un momento de silencio en el que cada uno escribe las luces que haya recibido de la lectura del Evangelio. Después de ese momento de silencio, se comparten las luces que cada uno haya recibido para enriquecernos mutuamente. Y por último, después de compartir las luces, se hace un propósito para actuarlo en la semana. ¿Sí? Bueno, comenzamos entonces. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decía: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos en silencio a anotar las luces que cada quien haya recibido.
Bueno, de mi parte hay muchas cosas interesantes en este evangelio y muchos puntos de los que se puede abundar, yo creo, a pesar de ser cortito, de que comparado con los de las semanas anteriores, que eran un poquito más, podría decirse que pesados. Este es un milagro muy sencillo y que no, o sea, muy sencillo de contar, yo diría, pero que a la vez se puede sacar mucho. Y a mí hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención. La primera es cómo Jesús usa signos muy visibles y muy tangibles para realizar el milagro, y no solamente en este, en general, en cada vez que él va a hacer un milagro. O sea, uno se pone a pensar, él podría simplemente decir, ya está sano. Sin embargo, Jesús siempre hace algo antes, ya sea un gesto de llenen las tinajas o de vete y bañate en la piscina, y en este caso él le pone la mano en los oídos y luego le toca la lengua, y es como que me llama la atención porque Jesús decide hacer como estas cosas, esta especie de ritual antes de hacer el milagro, y no simplemente él podía decirle simplemente, bueno, pues ya, ok, está sano, vete, sino que él hace algo. Y es muy interesante porque dentro de la iglesia nosotros también hacemos muchas cosas que conllevan ese ritual físico y ese ritual visual, pero que es importante para uno, o al menos yo pienso, no sé, que como para uno sentir la seriedad del asunto, o sentir como de una forma más fuerte el gesto y el milagro también, porque día a día suceden muchos milagros así en nuestro entorno. Pero me llama mucho la atención eso, de que Jesús siempre hace algo y siempre como pide que alguien haga algo antes de hacer el milagro. Y el segundo punto que me causa más que todo un poco de risa es y quizá no sé si los demás también habrán notado esta parte, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaba. Es como, mientras más Jesús le decía, cállense, ellos más insistían en hablar. Y Dios mío, o sea, esa es la naturaleza humana, hacer lo contrario a lo que le dicen. Y no sé, lo único que me llega a la mente así, que me pregunto si Jesús realmente lo hizo a propósito, de decirle no lo anuncies, sabiendo que él iba a hacer lo contrario, como cuando un papá, no sé, la famosa psicología inversa que se usa con los niños, como de, está bien, no comas, entonces de repente el niño quiere comer. Me pregunto si Jesús en su gran sabiduría realmente sí quería que lo proclamaran, pero él sabía que si decía que lo proclaman no lo iban a hacer. Entonces eso, no sé, me llama mucho la atención. Son mis dos puntos. Ok. Bueno, yo voy a tocar algo parecido también de lo que dijo Nati. Primero, cuando le presentan al sordomudo, casi no hablaba, no le dicen que lo cure, nada más le dice que le imponga las manos. Y él no solo le impone las manos, sino que hace estos gestos de una acción que es visible y que son símbolos de un poder invisible, del poder de Dios que es invisible. Okay, entonces, estos gestos no son unos gestos de acto de magia, porque cualquiera podía haberles hecho esto, no sé, tocado, ¿cómo era? Puesto saliva y, bueno, tocado los oídos y hacer saliva, tocar la saliva de un lado a otro y ya se hubiera curado. Pero no es ese acto externo el que da por la curación, sino que es el signo por el cual la gente va a percibir que el milagro se realiza. Y entonces aquí está una figura de lo que van a ser los sacramentos. Los sacramentos son signos visibles de la acción invisible de Dios. Te echan agua visible y
se te marca como cristiano, se imprime el carácter en tu alma de forma invisible, de tal forma de que ese carácter te distingue de las demás personas no bautizadas como hijo de Dios. Con ese carácter Dios te reconoce como su hijo. Pero el bautismo no es jamás echar agua, sino que es el signo externo, signo visible de la acción invisible de Dios. Entonces, en este sentido, el milagro es como una figura de lo que serán los sacramentos. Y luego, pues, la palabra efetá, que significa ábrete, lo van a recoger precisamente en el ritual del bautismo. No sé si se acuerdan cuando los bautizaron, que les dijo el padre, pero seguramente no se acuerdan. Hay una parte que se llama el rito del efetá, ¿no? Que dice algo así como: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo, escuchar su palabra y proclamarla, algo así. No la sé de memoria, pero sí, más o menos. Entonces, y luego el padre pasa también con sus dedos y toca los oídos de la persona que se va a bautizar y la boca, ¿sí? Y él pronuncia y dice otra vez estas palabras: efetá, efetá, o sea, ábrete, ¿sí? Y cuando vayan a un bautismo y se hace el rito completo, pues verá cómo está este rito también incluido. Se puede omitir, no es estrictamente necesario para el bautismo, por eso les digo que si hace el rito completo, pues escucharán también este ritual y también el ritual del exorcismo, ¿no? Que se hace en el bautismo también. Por si no sabían, también ya les hicieron un exorcismo. Gracias cuando a Dios. Fueron bautizados. Sí. Bueno, y por último, el comentario de la gente que decía que todo lo ha hecho bien, nos invita a nosotros también a hacer bien las cosas que tenemos que hacer, que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Si ahora soy estudiante, no sé si Vivi es estudiante y tiene que estudiar, pues estudie bien. Si uno, no sé, si Samuel es deportista y tiene que competir por Honduras, pues que lo haga bien y que gane su medalla, etcétera, ¿no? Por lo que haga por lo menos por esfuerzo. Entonces, cualquier cosa que hagamos hay que hacerlas bien, porque nosotros como cristianos tenemos que imitar las acciones y la vida de Cristo, ¿no? ¿Alguien más? Samuel, Vivi. Sí, me llamó bastante la atención el hecho de que, bueno, Jesús va caminando, digamos que en el contexto en el que está, pues va caminando y se encuentra pues con esa multitud, y yo resaltaba o tenía presente entonces el encuentro. Primero Jesús se encuentra con la multitud, y dentro de esa multitud está esta persona, la persona sorda y tartamuda. Pero más adelante, y ya lo ha explicado el padre y ya lo ha dicho Nati, dentro de esa multitud está esta persona necesitada de Jesús, y Jesús lo toma y lo lleva aparte, y a partir de ese encuentro que viene con la multitud, ¿verdad?, viene ahora el encuentro personal, y lo vital que es para cada uno de nosotros como católicos tener también ese encuentro, ¿verdad?, para que el Señor vea nuestras flaquezas, para que el Señor vea nuestras sorderas o vea nuestras mudeces, y en solitario Él hace esos signos que el Señor, como ya lo decía el Padre, pudo haber curado con una palabra, ya lo había hecho varias veces, pero quizá lo hace por cercanía, quizá lo hace para demostrar no solo autoridad o poder o gracia, sino también para mostrar amor, misericordia, y decir: esta gente que estaba aquí con vos te marginaba, pero te tomo, te doy dignidad de persona,
y te digo, bueno, le dijo Éfeta, ábrete, pero también le pudo haber dicho, quedas libre de esas cadenas que te atan, o quedas libre de esa sordera o de la tartamudez, o también a cada uno de nosotros, como jóvenes o ya jóvenes adultos, eh, quedas libre de esos pensamientos derrotistas o de esos pensamientos que el mundo te quiere seguir inyectando a través de las redes, a través de los periódicos, a través de las malas noticias, con esto de la pandemia. Y entonces me hace pensar, Samuel, hay que volver a ese encuentro. Y este es el tiempo de Dios, digamos, estamos en nuestras casas, a veces se sale, a veces no. Pero es también para tomarnos un tiempo, y si el Señor o sentimos que Él no nos toca, nosotros buscar ese encuentro y tocarlo a Él. Ofrecerle nuestros oídos en este momento, o ofrecerle nuestra boca. Y me gustó mucho lo que dijo el Padre, hacer las cosas bien. Yo lo relacionaba más en otra manera, ¿verdad? De ver cómo la gente se admiraba por el obrar de Dios. Pero también nosotros debemos ser testigos de ese amor y misericordia, y debemos de hacerlo bien. Y me llena de alegría, la verdad, el poder compartir con ustedes este evangelio y volver a recordar. Partimos de un encuentro que a veces no lo vemos personal, pero el Señor nos aparta para decirnos: ábrete a la vida, al amor, a la misericordia, a la gracia, a los sacramentos, y sobre todo ábrete a mí, porque soy tu Salvador, a Jesús. No, solamente. Muy bien. Ya, Adelante, Vivi. Lo que decía era que con respecto a Jesús que cura a ese sordo, y a la misma vez, o sea, es como que Él nos aleja de esa sordera espiritual que tenemos con respecto a su palabra, ¿no? Porque a veces Él como que nos dice esto, pero nosotros como que nos hacemos los sordos, ¿no? Entonces como que Él nos dice, no, o sea, nos llama a escuchar su palabra, ¿no? Porque dice, yo tengo palabra de vida eterna, ¿no? Y también con respecto a la mudeza, ¿no? Como que difunde mi palabra, ¿no? O sea, no solo escúchala, sino también exprésala, porque tengo palabras de vida eterna, ¿no? Y asimismo, como Samuel decía, que Jesús le devolvió esa dignidad de persona, es como que nos dice, recuerda que el mundo me odió a mí primero, ¿no? Entonces, si el mundo te odia a ti, recuerda que a mí me odió primero, ¿no? Eso me hizo recordar, ¿no? Y también que esas como miserias, ¿no? Que se llaman, es como que Jesús nos dice o nos invita a llevar esas pequeñas miserias, pero con paciencia, ¿no? O sea, pacientemente, porque recuerda que yo cargué con tus miserias primero, ¿no? O sea, que Jesús no vino a este mundo solo por caridad, sino porque nos ama tanto que quiso llevar nuestras cargas primero para así salvarnos, ¿no? Entonces como que nos salva de toda esa sordera y esa mudez espiritual, ¿no? Y nos invita a seguir su camino, ¿no? Eso fue lo que interpreté. Muy bien, muy bien. Como vemos, con las aportaciones de todos nos fuimos enriqueciendo, y pues sí me llamó mucho la atención también lo que decía Vivi y Samuel, en cuanto a que hay que el ábrete no solamente es para que se le quite la mal a esa persona, sino que es una palabra que nos está como diciendo a nosotros que nos abramos ya en otro sentido, ¿no? Que nos está interpelando a nosotros a abrir nuestro corazón hacia los demás, abrir nuestro corazón a transmitir la palabra, ¿no? Entonces, eso también, ahorita que hablaban estos, pues tiene esta luz también como una concreción de ello, ¿no? ¿Alguno tiene alguna otra luz de una vez que escucharon a todos, o pasamos ya a los propósitos? Yo añadiría que también, por lo que decían Sam y
Perdón, Samuel, es que el Sam. Pero No hay problema. Mis amigos me llaman Sam, Sam bueno, o Samuel. ya ahí te pusimos Sam 3. Y también por lo que decía Vivi, de que, y lo que recalca Cronos, de esa apertura también espiritual, que la parte, por ejemplo, del estar mudo, de que también entiendo ahora el hecho de que él no pudiera callarse, porque él había recibido ese don de Jesús de poder hablar finalmente, y él decide utilizar esa sanación pues para proclamar a quien lo salvó, y que a veces nosotros podemos también recibir esa sanación y utilizarla pues para darle gloria a Dios, que no es solamente como los famosos leprosos que quedaron sanos y se fueron y solo uno se devolvió a agradecer. Entonces ese saber que si somos sanados y somos pues tenemos oportunidades, es porque Dios nos las ha dado, y que son para glorificarlo a él también, como hizo este señor. Muy bien. Pues, ¿alguna otra aportación o pasamos a los propósitos? Bueno, voy a empezar a decir mi propósito. Justamente a partir de las luces compartidas, yo creo que Dios me está llamando pues a no solo a proclamar la palabra, porque eso ya es mi misión siempre, sino también, sobre todo, abrir el oído a los demás, ¿no? Tener esta parte de la escucha más abierta a las necesidades de mi prójimo. Yo de mi parte tengo 2 propósitos más o menos. Uno es muy personal, que es de estar quizás un poco más atenta, como decía Cronos, a la acción invisible detrás de las acciones visibles dentro de la liturgia y dentro de la iglesia y en la vida en general. O sea, ver cuál es el gesto o la intención detrás del gesto tangible de la gente que, por ejemplo, se me acerque con un pequeño detalle. ¿Qué significa ese detalle? ¿Cuál es la intención de la persona? ¿Qué es lo que realmente es valioso? Igual en la misa, cada momento, cada rito, pues entender qué es lo que Dios está haciendo en mi vida a través de esos pequeños signos. Y la segunda cosa es algo que me llamó mucho la atención, que dijo Sam, que era el encuentro personal dentro de un encuentro multitudinario. O sea, encontrar a Dios en estos ambientes donde a veces uno se encuentra entre muchas personas, en comunidades o en la misma parroquia o aquí con ustedes en Discord. Ese encuentro personal dentro del encuentro comunitario, y también hacer como las personas que llevaron al no sé, o sea, me hace pensar como la persona que llevaron al enfermo hasta Jesús, porque dice se lo trajeron. Entonces quizá yo también ser alguien que encuentre dentro de la multitud quien necesite acercarse a Jesús y ayudar un poco a la gente a tener ese encuentro dentro de, claro, las posibilidades que uno tiene. Esos son mis propósitos. Vivi, Sam, ¿a qué les mueve a ustedes? Primero las damas. Vivi. Ya, bueno, uno de los propósitos sería difundir su palabra por redes, ¿no? Porque a veces como que pienso que necesitamos recordar lo que Él nos dice, ¿no? Y no acomodar su palabra a lo que nosotros queramos, ¿no? Porque es su palabra, no suya, entonces hay que cumplir lo que dice, ¿no? Entonces me propongo a cumplir lo que dice, y sé que va a ser como una lucha constante, diaria, ¿no? Con nosotros mismos, y asimismo, como dije antes, difundir su palabra por redes, ¿no? Porque a veces es como
Dicen, ay, qué vergüenza, pero que dirán así, pero, o sea, dejar eso, ¿no? Y solo compartirlo. Ok, muy bien. Samuel. Sí, bueno, mi propósito para esta semana será hacerlo bien, como al final usted lo decía, lo ha hecho bien, pero nosotros también nos toca hacerlo bien. Yo le colocaba santamente, desde lo ordinario. Me gusta cómo enfatiza eso San José María Escrivá, de hacer las cosas ordinarias santamente. Entonces, para para esta semana me propongo hacerlo bien, todo santamente o procurar hacerlo. Y como segundo, dejarme tocar y abrirme a la misericordia de Dios para poder tener ese encuentro personal con Él, que me lleve al encuentro comunitario. Muy Solamente. bien. Pues excelente. Pues nada más que agradecer a Dios este encuentro, este momento de reflexión y de gracia. Y pues también los que lo puedan escuchar puedan recibir las luces que Dios les tiene preparadas para ellos. Y si lo pueden compartir en el chat, mejor todavía, porque así nos enriquecemos todos. Y pues nada, vamos entonces a recibir la bendición para la semana y que este Evangelio del domingo próximo nos ayude a vivir mejor la Eucaristía dominical. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.